Bienvenidos, estimados amigos, a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, aquí pasando el frío, pero hoy día con calor, una cosa media rara, No, una cosa terrible. O sea, ¿te has fijado que nadie me terrible. ha tocado el tema sequía? Y este ha sido peor que años anteriores que ya eran secos. No cayó una gota en junio, no ha caído una gota en julio. Muy serio. Pero nadie quiere convertirlo en tema porque ya es como demasiadas cosas que tenemos encima. Pero vamos a tener los efectos en algún momento. Bien, vamos a partir el programa, estimados amigos, con un tema que parece que está apareciendo, parece que hay algunos actores en el sector de la llamada derecha, cuando en realidad no hay una derecha, hay varias, que hablan de coalición. Y hablan de coalición, Nicole, precisamente porque no la hay. Si no, lo No, hablarían. Y no la hay porque hay diferencia, y esas diferencias no se eliminan hablando de la coalición. ¿No es así? no la hay y se desordenaron de una manera, me parece, media tonta después de la acusación Sí. constitucional, porque la realidad es la siguiente, en el Congreso, para las cosas importantes, es decir, concentrémonos en algunos proyectos y además con la ley de reconstrucción, que ahora ya se va a empezar a discutir en el Senado. La verdad es que han logrado estar bastante unidos, han tenido los votos, incluso han podido traer votos del partido de la gente en la Cámara de Diputados. Entonces, en las votaciones que importan, la derecha está unida y tiene los votos. Pero como se desordenaron con la acusación constitucional, entonces empezó la hecatombe, las recriminaciones. Empezaron que se necesita una coalición. Ahora, principalmente esto de que se necesita una coalición de derecha, que el gobierno necesita urgentemente, viene de algunos analistas. Yo lo leí antes, venía ya hace rato algunos analistas planteando, es urgente que el gobierno de Kast tenga una coalición. Yo no estoy de acuerdo con esos analistas. Mira, mientras estamos grabando está temblando. ¿Lo Así sentiste es. ya? Sí. Sí, Bueno, claro. como sea, somos chilenos, no nos movemos casi con los temblores. El punto es que el gobierno tuvo una reunión de coordinación, producto de que igual de todas maneras se desordenaron porque todos dan entrevistas, y la pregunta de fondo es si el gobierno de Kast necesita o no una coalición, como lo que se entiende como coalición. Y yo le quito el peso a eso. Yo no sé si lo necesita. Si se necesita mayor coordinación o mayor instancia de unión con algunas bajadas, eso lo pueden tener independiente de una coalición. Lo que pasa es que esa coordinación el gobierno no la ha tenido fuera de la moneda, se juntan los lunes, etcétera. Me parece que a nivel parlamentario hay mucha mayor coordinación que a nivel de partidos políticos, porque las directivas también, que es un factor no es nuevo, pero es de la política moderna, les cuesta mucho alinear a sus parlamentarios o a sus integrantes, o a estos mismos políticos que siempre están dando vueltas en los medios de comunicación. Esa disciplina parlamentaria que antiguamente se tenía es muy difícil de conseguir en estos tiempos. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿una coalición va a conseguir esa disciplina? Depende. Entonces, no me parece que es una condición esencial para el gobierno, menos en estos tiempos en los cuales todavía faltan por lo menos varios años en futuras elecciones. Ahora, ¿se puede tener una coalición de derecha? También esa es otra pregunta y aquí vienen algunas situaciones que son esenciales. Seguimos poniendo a Chile Vamos en la derecha porque tradicionalmente ha estado en la derecha, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente, yo creo que también en la definición tradicional lo podríamos poner en la derecha. Pero ¿pueden ser una coalición? Me parece que no. Hay diferencias profundas en la mirada que tiene el Partido Nacional Libertario en gran parte del Partido Republicano. Sí, lo que hay que recordar es que el Partido Republicano nace de diferencias que surgieron al interior de la UDI, con José Antonio Caz, Arturo Esquella y todos aquellos. Y el Partido Nacional Libertario surge porque sacaron o se fue Johannes Kaiser, que también tenía diferencia. Entonces, pueden tener una coalición, me parece que es mucho más probable una coalición del Partido Republicano con el Partido Libertario e incluso incorporando al Partido de la Gente, donde creo que es más difícil es convivir. Con Chile Vamos, si es que existe, ¿ah? Porque la verdad es que
solo existe como una definición literaria, periodística, como para poder saber de qué estamos hablando, pero como coalición no existe. Quedan algunos restos de Bópoli y Renovación Nacional está en pleno cambio. Por lo tanto, puede integrar una coalición ordenada, que no vaya a haber descuelgues, Chile Vamos con el Partido Nacional Libertario y Republicano, me parece que no. Bueno, quizás antes de especular si puede haber o no una coalición, definamos qué es lo que es una coalición en primer lugar. ¿Qué Vamos es con eso. eso? Porque hasta el momento yo lo veo como una palabra nomás. Coalición. ¿Qué es lo que importa en lo concreto en política cuando hay distintos bandos que más o menos podrían estar cercanos? Lo concreto es que voten del mismo modo los mismos proyectos, pues. Eso es todo. No hay otra cosa que interese. Que detrás de un proyecto que puede nacer de acá o de allá, da lo mismo de donde nace, puede nacer del Ejecutivo o de algún congresal, todos voten lo mismo. Eso es todo. Si se llama coalición eso o no, si se le da si se le da incluso una apariencia de existencia por la formalidad de poner un nombre que los una a todos, eso es un artificio semántico nada más. O sea, es como que yo dijera contigo, vamos a hacer una coalición. ¿Qué sería de diferente lo que hacemos ahora, que es trabajar 2 días a la semana en un programa? Ahora una coalición. No, eso no cambia nada, ¿no? ¿Verdad? Lo que interesa es que se vota qué es lo que se apoya. Lo de coalición es casi un pase mágico, como decir abracadabra. Y ahí el tema de la votación conjunta o de apoyar lo mismo, ahí emerge lo que tú estás diciendo, que hemos dicho acá otras veces y todo el mundo sabe en el sentido de que aquí hay puntos de vista muy distintos, hay generaciones políticas distintas, independientemente de la edad. Cuando hablo de generaciones políticas no me refiero a la edad de los miembros necesariamente, me refiero a una nueva hornada de ideas o de posturas que nacen en un momento dado después que otras que nacieron antes. Eso es todo. Son generaciones políticas distintas. Chile Vamos tiene un nacimiento que se puede establecer en el periodo, yo diría yo, de finales del gobierno de Pinochet, principios del gobierno de Aylwin, más o menos, con o sin ese nombre. Una derecha que trató de acomodarse a los nuevos tiempos, trató de tener algún contacto con bases populares como hizo la UDI. Esa es más o menos Chile Vamos. Renovación Nacional es un poco distinta, tiene otro origen social incluso. eh, y luego tenemos republicanos y libertarios que, como tú explicaste, tienen otro origen político, en otras circunstancias. Esa es la cuestión, ¿no? Y si el día de mañana dicen, bueno, hagamos una coalición, vamos a la notaría y pongámonos un nombre nuevo, qué sé yo, los sobrinos del Pato Donald, todos por Chile o cualquier cosa, eso no cambia nada. Esa sustancia política interna sigue subsistiendo. Y lo que ocurriría entonces si hay una coalición formal con nombre y apellido, con firma en la notaría, es que se rompería para la coalición cada vez que se presentara otra vez un proyecto de ley en que esas distintas miradas políticas, digamos, ven distinto las cosas. Así que lo de la coalición, cuando se habla de coalición, es más bien un gesto, una manifestación de inquietud porque no hay coalición, porque no hay unidad. Lo que le ha pasado a la izquierda también, ¿no? Todo el tiempo están hablando de la unidad de la izquierda por lo mismo, porque no la hay. Cuando uno tiene algo, no lo anda pidiendo, pues si esto es como lo entiende hasta un niño. Así que, y luego está ese otro factor que tú has mencionado, que yo también he mencionado de una forma bastante brutal, que parece que son bastante tontos de repente todos en esta cuestión. O sea, piensan como niños chicos, no piensan, la verdad es que piensan re poco. Abro un paréntesis, cuando uno, como me decía un amigo hace años, un amigo fallecido para variar, se me han fallecido todos los amigos, me decía, ¿en qué mano estamos? Y se refería a eso. Déjame agregarle Agregue, agregue. algunos factores a este tema que estamos analizando. Es mucho más difícil conformar coaliciones cuando tienes partidos políticos que están no en formación, pero están en definición. Cuando uno ve las diferencias, por ejemplo, pongamos un ejemplo como la UDI, que responde al proyecto que va a presentar el Partido Nacional Libertario de indultos a carabineros y Fuerzas Armadas que contribuyeron al orden en octubre del año 2019, pero que, producto del sesgo ideológico que tienen tribunales y el Ministerio Público, están
están procesados y están privados de libertad. Bien, el Partido Nacional Libertario, lo dijo también Johannes Kaiser en campaña, tiene el proyecto de indulto a estos funcionarios de orden y seguridad. Un indulto general, habla el Partido Nacional Libertario. Y la UDI dice, no, nosotros estamos de acuerdo con un indulto, pero caso a caso. Que al final de cuentas, Eso no es un indulto. no, es que eso sería amnistía, ¿eh? En todo caso. Por Hay un eso, tema legal que está mal hablado, todos se están equivocando cuando hablan, pero del punto de vista de las diferencias, al final lo que hacen es, sí, sí estamos, pero caso a caso. Nosotros no, hay un indulto general, dice el Partido Nacional Libertario, para diferenciarse. Todos los partidos políticos, unos más y otros menos, están en un proceso de diferenciación. Cuando los partidos políticos están en ese proceso, entonces mucho más difícil las coaliciones, porque la identidad de esos partidos políticos se sustenta en la diferenciación con los otros, porque no hay muchas ideas nuevas, no hay muchas ideologías nuevas. Yo creo que una de las novedades para efectos de Chile, del punto de vista de la derecha, ha sido el Partido Nacional Libertario, porque ellos siguen principios, por ejemplo, económicos de la escuela austríaca y tienen una serie de principios que en la derecha antes no se veía. Yo creo que en eso no está tan equivocado Johannes Kaiser cuando dice que la derecha chilena tradicional se conformó en torno a intereses, no en torno a principios. Y creo que si uno evalúa el gobierno de Sebastián Piñera, más allá de la gestión, la eficiencia, gente con muchos doctorados y que venían a hacer las cosas bien y en general lo que trataban de hacer lo hacían bien, como la reconstrucción, por ejemplo. A diferencia de eso que tiene que ver con gestión, del punto de vista doctrinario, la UDI la tenía, pero eso se fue diluyendo. Entonces, creo que ese es un elemento nuevo para la derecha. Otro elemento nuevo, pero yo no estoy de acuerdo en tratarlos de populistas, es el Partido de la Gente, que claramente no son de izquierda. Ellos dicen que no son ni fachos ni comunachos, pero los tratan de populistas como para poder ponerles una etiqueta, ¿cierto? Para poder identificarlo. Son elementos nuevos que tiene la política chilena y todo el resto está en un proceso de definición, lo que hace mucho más difícil las coaliciones. Entonces, ¿qué vemos en el Frente Amplio? Van a entrar en una elección de directiva donde tiene una confusión tremenda. Tú hablaste incluso ayer también del Frente Amplio, Fernando, en el programa. Se definieron socialistas, entonces salió el Partido Socialista a decir, bueno, entonces vengan para acá, pues si son socialistas, nosotros somos los verdaderos socialistas. Y el Frente Amplio dice, somos socialistas mirando a China y a las pibes, una confusión, una cosa, una está en estupidez. definición, pues una tontera. El Partido Comunista la tiene claro, independiente a que el camino para llegar a su objetivo final pueda tener cambios, distintos disfraces, distintas curvas, pero el Partido Comunista es el Partido Comunista. El PPD tratando de subsistir con un nuevo presidente, Raúl Soto, y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde va a ir el PP? Porque con cada nueva directiva tiene que marcar un sello, ¿no? Entonces están ahí transitando entre el diálogo con el gobierno, pero a la vez rechazando todo, porque al final lo terminan rechazando igual, salvo algunos descolgados. Y en eso está la política chilena. Entonces, cuando llaman a esto de las coaliciones, me parece que no es no comprender o no querer ver la realidad de un proceso de transición de los partidos políticos que incluye a un gobierno que llegó al poder por la fuerza que tuvo en primera vuelta el Partido Republicano, que si el Partido Republicano sigue creciendo se puede comer a la UDI, del punto de vista de fuerza electoral, ¿eh? De votos y de cantidad de Ya. diputados, parlamentarios, etcétera. RN se está ensangrando, no tiene un líder, y Evelyn Matei, para darle el último factor en esta parte, Fernando, no ha sido un factor de unión, no ha sido un factor que aporte, ha sido un factor Pero de cocina muy bien. diferenciación en la cual, si sigue así, se va a quedar sola, porque Chalper ya le contestó a Matei, porque todos los días da entrevistas o tira cosas por Instagram o por X, diciendo que ella no representa la postura de Renovación Nacional. Ya le Sí. contestaron. Pero cocina súper bien. Ah, sí, y teje bien, toca piano bien, También. Sí, no sé sí, si es bien, pero no pero toca. confunde el si bemol con el si sostenido, por lo menos. No, Y sí ahora, toca. amigos, permítanme recordarles que este programa lo auspicia de lunes a viernes el método EVE,
que es para que usted elimine esas cosas feas que tiene en el cuerpo, desde luego la guatita, que empieza a emerger a los 35 años más o menos, o antes a veces, y que no se elimina ni con gimnasia, ni con deporte, ni con dieta, se elimina con este método traído de Corea del Sur y que se imparte en 3 locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles. No solo la guata, también hay un método para eliminar las estrías, otro para eliminar, ¿cómo se llama esta cosa? La celulitis. En fin, todas esas cosas feas que usted no ha podido eliminar a lo largo de años de una batalla perdida, con el método EVE, entre al sitio y averigüe los detalles. Lo mismo digo de Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo que se dedica a pocos encargos, se concentra en ellos ferozmente de lunes a domingo y obtiene resultados. Lo que usted quería vender o lo que usted quería arrendar, lo arrendará o lo venderá con Ángel G. Y termino con Remodeling, una empresa que está formada por puros profesionales para arreglar o cambiar su piso. Por ejemplo, usted tiene un piso flotante y lo quiere cambiar por un parqué de verdad, como el de las casas antiguas, o tiene unas baldosas y quiere cambiarlas por otra, en fin, temas de piso. Tiene expertos, pintores expertos, que no es llegar y pasar la brocha. Tiene mueblistas especializados en muebles de cocina. Tiene arquitectos, en fin, puros profesionales para lo que usted necesite. No necesariamente todas estas cosas juntas. Cualquiera de ellas por aislado que sean, de pintar nada más o cambiar o arreglar un suelo nada más, póngase en contacto con Remodeling, una empresa que está ahí, que responde a sus clientes. Bueno, volvamos a las actividades. ¿Dónde diablos quedó esto? Aquí está. Volvamos, volvamos. Volvamos Oye, con una cosa que quiero decir antes que tú me robes la palabra y no me la devuelvas nunca más. no te la No, no, robo, no. te la pido No, me, prestada. me la pide Nunca te la prestada. robo. Estos son como los préstamos a los amigos. Bueno, no, 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 no. Estoy bromeando, amigos. No, hay gente que me reta, ¿ah? Siempre creen que te estoy. Bueno, lo que quería decir, amigos, que todo esto que contaba Nicole, esta desintegración por todos lados, tiene que ver con lo que les hablaba ayer, en parte. El país, en las sociedades, no solo en Chile, sino que en todas partes están afrontando cambios enormes, enormes por todos lados, las estructuras laborales, culturales, las poblaciones inmensas de ahora cambian completamente el cuadro, cómo se conforman las sociedades, y por todas estas razones, las ideas más o menos, llamémoslas estables, de derecha o de izquierda, ya no operan como antes, pues no pueden operar. De ahí nacen estas confusiones, y esto no es gratuito. O sea, lo que quiero decir, Nicole, es que no es meramente resultado de la estupidez o de la mala voluntad o de la pequeñez intelectual de los actores, sino que tiene que ver con que cambió el escenario donde están los actores, la escenografía y el libreto. Y entonces están perdidos. Entonces la izquierda ve que sus viejos conceptos de la sociedad comunista y todo lo demás no tienen sentido en un mundo en que se derrumbó el mundo socialista de un paraguaso. Las ideas de los sectores capitalistas o de los sectores, digamos, de derecha, están funcionando en un mundo distinto en que ya el sistema capitalista no funciona como hace 20 o 30 o 40 años atrás. Son otros los entes que realmente tienen poder, las multinacionales, son otras las poblaciones con las cuales deben tratar, son otras las mecánicas en que funciona, es otro el sentido que tienen ahora los sistemas políticos en un mundo con comunicaciones en que a alguien le sale un pedo y se entera todo el mundo, digamos, estamos viendo en otro planeta. Entonces, hay confusión porque no hay todavía un sistema de ideas que se haya hecho cargo de esto ni desde la izquierda ni desde la derecha. Y entonces, en medio de este revoltijo, uno ve a la izquierda tratando de patalear en medio de este desorden, agregando ítem. El Partido Comunista que nunca tocó el tema del medio ambiente. Yo me acuerdo, yo conocí de cerca a los comunistas. El tema del medio ambiente no se tocaba, el tema de los sexos no se tocaba. Todos esos temas los tuvieron que agregar a la mochila. Después, el Frente Amplio, que descubrió su inspiración socialista, partió con los temas esto, que el tema de la sexualidad alternativa, que el divorcio, que la cacha de la espada, todos estos temas de lo que se llamaba antes la agenda valórica. No hay un sistema coherente, claro y potente, como alguna vez lo hubo para la izquierda y para la derecha, no tanto en la derecha, sino que hay confusión. Y de ahí, esa es la raíz, creo, Nicole, de estas situaciones que vemos en la política del día a día. Esa es la raíz y te voy a agregar un hito. Agrego. Hay hitos
que no van al fondo de lo que tú estás explicando, que tiene que ver con los tiempos de hoy, los modernos, sino que hay hitos que van determinando, definiendo posturas políticas, sectores políticos e ideas políticas, como fue, por ejemplo, septiembre del 73, que definió todo lo que vino después con respecto al retorno a la democracia, porque quienes conformaban la concertación eran los partidos políticos que lucharon por el retorno a la democracia y tenían ese espíritu que los hacía unirse en torno a aquello, entre el Partido Socialista, el PPD nació el Partido Socialista y la democracia cristiana. Hay otro hito, quizás de menor magnitud, que tiene que ver con octubre del año 2019. ¿Por qué lo menciono? Porque de ahí también surge este efecto político en la derecha. La izquierda lo trató de interpretar y trató de instalar una narrativa que todos fuimos partícipes y lo leímos todos los días, es decir, el pueblo que se rebela contra el modelo, aplaudieron a la primera línea en el Congreso, parlamentarismo de facto, prácticamente fue un golpe de Estado que no resultó porque defendieron las Fuerzas Armadas y de orden de Carabineros, finalmente defendieron al Ejecutivo y al presidente Piñera. Pero sí tuvo un efecto y tiene un efecto en la política cotidiana. ¿En qué sentido? En que hay una diferencia gigante en algunos sectores de derecha donde consideran que octubre del año 2019 marcó un antes y un después, no por la violencia simplemente como un dato, sino que porque marcó o reflejó a una izquierda que ya no era la izquierda de la concertación y por ende, como ellos son de esa naturaleza, entonces la derecha tiene que actuar distinto. Es decir, octubre del año 2019 no es un dato para los libros de historia, un episodio más, sino que marcó una fractura. De ahí viene todo un tema de división con el tema del proceso constituyente, que lo pedía la izquierda, que se dio el gobierno de Sebastián Piñera. Viene una mirada muy distinta de ante qué izquierda o centro izquierda, si es que existe, nos estamos enfrentando. Esa mirada distinta hace una división y produce una división en la derecha, porque ahí está el Partido Nacional Libertario, ahí está el Partido Republicano y algunos que otros UDI, pero que no se han definido aún, que miran a una izquierda con desconfianza, que consideran que se acabó y que octubre del año 2019 sepultó la política de los acuerdos, la política de los consensos, la política de sentarnos a una mesa porque no llega a nada, porque esa izquierda piensa o cree o apoya otro modelo y mira a la sociedad distinto. En cambio, hay sectores de Chile Vamos que aún cree que se puede volver a los 90. Y esa división hoy se hace presente, como por ejemplo con la ley de reconstrucción, que algunos dicen dejen de perder tiempo con estas mesas, ya vamos a ir a la ley de reconstrucción, pongamos los indultos, porque en octubre del año 2019 hubo un intento de golpe de Estado, entonces, ¿por qué Carabineros o parte de la Fuerza Armada tiene que estar privados de libertad, con condenas de 6, 14 años? ¿De qué me están hablando? Hay una división que se produce en octubre del año 2019 y que aún no se ha limado porque la visión que tienen de lo que ocurrió ese día y de lo que reflejó de la izquierda, no hay acuerdo. Entonces, eso hasta el día de hoy les produce una división gigante, aunque se trate de minimizar. Pero es un hito que quedó en la historia chilena y en la historia de la política, que desplazó placas tectónicas y que hoy tiene consecuencias para ese llamado de coalición del gobierno de José Antonio Kast. Bueno, evidentemente que, no sé si ustedes vieron el programa del domingo en que hablé de este teniente coronel que impidió una guerra nuclear. Y les decía ahí, y les he dicho en otros programas, que en un momento dado, en una encrucijada histórica, los individuos, a veces un individuo es importante. Y acá lo que está diciendo Nicole, me parece a mí, es que también hay factores personales más allá y apoyados en esta base de esta confusión universal del cambio histórico que está sufriendo la humanidad a todo nivel. Naturalmente que los individuos no quedan desplazados, no son inertes, no son palitroques, y también lo que ellos interpretan de lo que está pasando, del cambio que los rodea,
malas interpretaciones en general porque las personas realmente inteligentes son muy poquitas. Eso también influye si tienen poder. O sea, cómo interprete el mundo doña Juanita importa re poco, pero cómo lo interprete el dirigente de un partido, un presidente, importa mucho. Y efectivamente, como dices tú, hay un sector que interpretó de una manera la insurrección, porque eso es lo que fue del año 18, fue, ¿no? Sí. Y otros Dije que lo ven como un estallido 19, 19. social, 19, bueno, lo ven como un estallido social. Y claro, interpretaciones distintas, nacidas de experiencias personales distintas, experiencias políticas distintas, miedos distintos. Hay mucho factor de miedo en sectores de derecha que quieren comprarse, aunque sea parcialmente, el discurso de la izquierda para a ver si quieren con eso una póliza de seguro. Otros auténticamente creen que la izquierda tiene razón en eso. Hay otros como yo que creemos que aquí no hay ninguna razón de la izquierda, esto fue una organización que tomó meses. Lean el libro de Insurrección si todavía no lo han visto, ahí está el detalle, cómo fue maquinada esta cuestión. Entiendo que ahora Eduardo Frei y hijo está reconociendo que esto tampoco fue un hecho natural, sino que fue una cosa organizada. Poco a poco hay más gente y más gente que se da cuenta de eso. Hay gente que me manda mail y me dice, si yo también me di cuenta. Claro, lo que pasa es que yo no tengo un canal de YouTube para haberlo dicho, pero usted no fue el Claro. único, señor. Bueno, desde luego que no fui el único, no me interesa si soy el único o no. Yo fui el único que lo escribí en un libro, eso es la única diferencia. Bueno, las decisiones personales y las visiones personales son importantes. Y ahí tenemos este grupo de Chile Vamos que tiene una historia distinta a los Esquella y a la gente de republicanos que se compraron el discurso parcialmente de la izquierda de la insurrección convertida en estallido social. No existen los estallidos sociales, estimado amigo. Las cosas no estallan solas, se preparan. El polvorín no estalla solo, tiene que haber alguien que prende un fósforo adentro. Eso es muy sencillo. Y- Yo me bastó un argumento para demoler la historia de la insurrección, del estallido social. La quema al mismo tiempo de las estaciones del metro, a la misma hora, con los mismos elementos. Miren qué estallido más curioso, ¿no? Al mismo tiempo salió doña Juanita de todo el país a quemar las estaciones del metro. Bueno, así es que efectivamente el factor que tú estás mencionando es importante. El factor personal, los factores de grupo, las, las tradiciones de cada sector. Te agrego, además, estirando un poquito este análisis, ¿por qué se empiezan a producir, manteniendo la idea que estábamos conversando con respecto a cómo el hito de octubre del año 2019 no es un dato, sino que produjo una división en la derecha en cómo se interpreta el hecho? ¿Y cómo lo voy a estirar a la acusación constitucional contra Grau? Porque hay un sector de la derecha, en el cual incluyo al Partido Nacional Libertario, se sumó después el Partido de la Gente y parte de Republicanos, Republicanos se sumaron, que en el fondo desconfía de la izquierda porque ven en ello esta idea revolucionaria con respecto a las instituciones. No ven buena fe en las planillas Excel del ministro Grau. No ven que simplemente se equivocó. Y, el Estado recibió menos ingresos y como no bajamos los gastos, entonces se produjo esa diferencia. Lo que ellos ven ahí es algo más robusto que una espontaneidad de malos cálculos. Lo que ve esa derecha, y no lo ve parte de Chile Vamos, que votó en contra de la acusación constitucional, es una izquierda que por anga o por, o sea, que por distintos métodos o por distintas vías sigue queriendo debilitar las instituciones. Sí, Entonces, por eso esa acusación constitucional contra Grau que salió rechazada produjo esa división, porque esa parte de la derecha que no votó en contra de Grau sigue creyendo que esto es un tema de mantener la institucionalidad, de, bueno, es que ¿qué queda para el resto de los ministros de Hacienda si es que votamos en contra de Grau? No, es que acá no hay un delito jurídico. Todas esas cosas que se dijo, que de mm, verdad no iban al fondo de la acusación. Pero por el otro lado, un sector de la derecha entiende, diagnostica o mira a esta izquierda que estuvo en el gobierno y que hoy está en la oposición con esa desconfianza de quien ve en ellos revolucionarios que quieren cambiar el modelo, ya sea sacando la plata del Estado, debilitando las instituciones, etcétera. Por eso la acusación constitucional contra Grau demostró mm, además esta división y por eso también
desde el punto de vista político, Chile Vamos no se dio cuenta que era importante por lo menos votar a favor, aunque no se aprobara. Porque mira lo que pasó después, que te lo doy como anécdota. Me dediqué a escuchar todas las entrevistas que se dieron el día viernes y resulta que ahora no solamente salió Grau libre y va a poder trabajar en el Estado, en la Universidad de Chile, donde está, sino que salieron a defender el legado económico de Gabriel Boric. Algo tan absurdo, un gobierno que dejó quebrado el país, que sacó todos los fondos que se pudo de distintas maneras. Todavía no sabemos para qué, porque esa pregunta todavía deberíamos hacerla a todos los chilenos. Ok, no hubo dolo. Ok, simplemente hubo menos ingresos, pero mucho gasto. ¿En qué se gastaron la plata? Me pregunto yo. Eso es una pregunta que hay que hacerse todos los días. Bueno, revitalizaron al gobierno de Gabriel Boric y sale Marcel Grau y otros a entrevista el día jueves y viernes, hablando ya no solamente de que Grau no cometió ningún delito, sino que defendiendo el legado económico y diciendo que Ya. se crearon 700.000 empleos. O sea, eso es lo que produjo el no haber apoyado la Bueno, acusación de pero Grau. Revitalizaron el gobierno de Boric. lo que sucede es que cuando tú no puedes demostrar que no cometiste un crimen, entonces tu último recurso es decir de que no era crimen. Si no, sí, qué sé yo. Mira, te vimos con la jeringa que le metiste morfina a la señora que estaba agónica y la mataste, la terminaste de matar. Te vimos, no hay manera que digas que no estabas con la jeringa en la mano. Entonces la persona dice, sí, bueno, es cierto, pero es que no fue un crimen, fue un acto de eutanasia. Eso es. Bueno, antes de continuar, amigos, permítanme recordarles algunos de los productos y servicios que auspician este programa y que son todos, repito e insisto, útiles para usted ahora o mañana. En algún momento lo van a hacer si no lo son en este momento. Por ejemplo, si usted quiere tener una póliza de seguro financiero y aún más una inversión fantástica, compre oro, compre plata. Estos metales preciosos han subido enormemente y van a seguir en la medida que la economía mundial esté tambaleándose. Y si no se tambalea, igual van a mantener su valor muy alto. ¿Dónde se compran? Compreoro.com, lingotes de oro cuya pureza ha sido certificada por la Universidad Católica. Unos lingotes chiquititos, no imaginen una cosa grande como en las películas, unos lingotes pequeños que les he mostrado. Compreoro.com. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar la carrocería de su auto como nueva. No importa cuán abollado esté. Bueno, si está demasiado abollado lo llevan a su taller, pero ahí está 2, 3 días nada más. No se pierde por semana. Pero normalmente en la casa suya, en 24 horas delante de sus ojos, dejan su auto como nuevo. Autowolf.cl además tiene una compraventa de vehículos usados. Comprar o vender, es lo que usted quiere, póngase en contacto con ellos. Sigo con KMRP, un software para el manejo integral de una empresa. Tiene una unidad de inteligencia artificial, se hace cargo de los temas contables, financieros, de personal, logístico, tutti. Usted lo puede tener enquistado en su celular, que es un computador portátil, como ustedes saben, en miniatura, y en cualquier parte del mundo ver qué está haciendo por usted Kame ERP, que se consigue en el sitio kame.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, donde usted puede ubicar artistas de este arte precioso para que le amenicen un evento privado de su familia, ya sea que lo hagan en su casa, en su parcela o en un local arrendado, da lo mismo. Una cosa que usted organizó para celebrar un matrimonio, para celebrar un... ¿Qué puede más? ¿Qué más se celebra en este mundo? Un bautizo. Aniversarios. Eso, cumpleaños. Han estado montones de cumpleaños, lo que sea. También están disponibles para eventos de organizaciones. Puede ser una empresa, puede ser una organización académica. Ellos van y hacen una cosa preciosa. Ellos ponen todo, ¿ah? El tablado, la amplificación, los micrófonos. Usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Y, 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 ¿qué más? Nada más por el momento, amigos. Volvemos al programa. Nicole. Oye, volvamos con, para ir cerrando el tema de las conversaciones con respecto a si formar o no una coalición y las diferencias, y cómo un sector de la derecha
producto de lo que ocurrió en octubre del año 2019, miran a la izquierda con desconfianza y Ujú. entienden un fondo o Con el toda razón. diagnóstico que tienen de esa izquierda es muy distinto a lo que lo ve una parte de la centro derecha en el fondo, con esa desconfianza, porque ellos leen que la izquierda se convirtió en una izquierda revolucionaria. Y a propósito de eso, me pareció muy interesante, algo que no fue muy escandaloso y también producto que se rechazó la acusación constitucional y que tiene que ver con el traspaso de miles de millones a ONGs en, y fundaciones en el gobierno de Gabriel Boric. 5,4 billones, no me estoy equivocando porque lo estoy leyendo textual, a fundaciones en algunos casos recién constituidas. 1,4 billones de esos Déjame, 5,4. déjame, déjame hacer un pequeño paréntesis matemático porque aquí hay un tema. Me da la impresión que el periodismo adoptó la manera de enumerar las cosas de los gringos. Billón significa en realidad un millón de Mil, millones, pero millón de ahora están millones. usando el sistema Yankee, que para ellos un billón es 1.000 millones. Entonces, Podría ser, no lo sé claro, acá. cuando Nicole dice 5 billones, está diciendo 5.400 millones de pesos. Yo Pero creo por porque si si no acaso. sería mucho. No, Sí, yo creo no, que tú tienes razón porque sería no sobrepasa el presupuesto nacional, poco menos. exacto, no, no dan los cálculos, pero No. así lo informaron y lo estoy leyendo entre comillas, digamos, para decirlo Mm. tal cual. De esos 1,4 billones, como decía, no acreditados y sin rendición, es decir, toda esa plata no sabemos en qué se gastó. Fueron 177 fundaciones que se crearon en los 4 años de Gabriel Boric y recibieron en total esas nuevitas, otras no eran nuevas, por eso no están en ese número, 11.000 millones. Ahí tienen 11 millones de dólares. Ahí yo creo que cambiaron. Lo que sí hay que pedirle al periodismo es que stick to the plan. Cuando se No te hable de pidas, dólares, no pidas, hablen no de pidas. dólares. No, no, ¿No? en primer lugar no dicen dólares, ¿ah? Es el billete verde siempre para tus No, está colegas. bien, pero cuando hablen de 1.000 millones, quédense en 1.000 millones o millones de dólares o en pesos, pero cuando van cambiando, claro que se produce confusión. Pero quédese con el dato de que en el fondo, parte de la auditoría del gobierno que salió el jueves, no produjo el escándalo que yo creí que iba a producir. Y todo esto porque mientras arrojan esta información, estaba ya de lleno Marcel, Grau y la derecha recriminándose del rechazo a la acusación constitucional. Estos son los datos que importan. En 4 años, este gobierno traspasó esta suma gigante, Sí. millonaria, ya pasa a ser un absurdo de cifras que se le pasaron a fundaciones, y vuelvo a hacer la pregunta original, ¿en qué se gastaron? Porque los servicios públicos. Está claro en qué se gastaron. Bueno, y aquí quiero plantearte un tema que leí, por eso lo voy a juntar con el tema de mirar cómo mira una derecha con desconfianza a la izquierda de hoy. Leí un artículo muy interesante que se preguntaba por qué el gobierno de Sánchez en España, con Podemos, termina simplemente en ser un gobierno corrupto. No han entregado nada y es el gobierno más corrupto que han tenido en España, con más de 100 funcionarios, incluida la señora de Sánchez, en procesos judiciales por miles de millones también de euros en ese caso, perdidos o entregados. Y lo que planteaba la columnista decía, lo que ocurre es que la corrupción es parte de la revolución. Es decir, con el fin de la ideología de izquierda, hablemos de la caída del muro de Berlín, que es algo como un hito que marcan, con el fin del socialismo como historia, la izquierda no solamente empezó a juntar estas identidades, las causas, etcétera, sino que esa identidad o las causas ideológicas que el mundo progre no le bastó. Entonces, simplemente, cuando llegan a los gobiernos, lo que les queda es la corrupción para poder continuar con la revolución. Por eso uno ve que los gobiernos kirchneristas, Rafael Correa, que sigue exiliado en Bélgica, solicitado por la justicia, Lula, eh, iba a nombrar unos presidentes acá, pero bueno, no los llevan a la justicia. Toda esa izquierda, el sello principal que tiene, incluye al gobierno de Boric, es la corrupción.
No es el fin de un modelo, eso es una excusa, es la corrupción que termina siendo la revolución. Fíjate tú, mira, me vas a permitir, Por perdonen a este favor, anciano, por favor. hacer una referencia bibliográfica sobre esta materia porque es muy interesante lo que ha dicho Nicole. Hay un libro de un gran historiador marxista que se llama Eric Hobsbawm, que yo tuve el gusto de conocer personalmente cuando estuvo en Chile, que escribió un libro en que hace la relación histórica que siempre existió y operacional en algunos momentos de la vida europea entre el bandidismo y las revueltas, las rebeldías, no sé si las revoluciones, pero actos políticos, digamos, violentos. Que hay unos vasos comunicantes. Lo vimos acá, lo hemos visto acá innumerables veces, incluso en el discurso de la izquierda, como en un momento dado para ellos los delincuentes son revolucionarios que están un poquito desviados. Bueno, si una revolución es la idea, tiene como objetivo demoler un sistema legal, que es la corrupción, sino quebrantar la ley. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Hay una zona gris de contacto entre querer sistemáticamente demoler la ley o ir al detalle, al menudeo, al pormenor, quebrantando la ley con actos que, vistos desde afuera, aparecen como corrupción o son nominados como corrupción, porque además en el proceso de demoler la ley, algo de recursos van a dar a los bolsillos de los demoledores. Entonces, hay ahí una interpenetración verdadera. O sea, lo que está contando de que la revolución trae corrupción no es meramente una frase ingeniosa, sino que refleja la realidad. Evidentemente, si tú quieres terminar con el sistema neoliberal, empiezas a tener desprecio por las leyes, las normas y las decencias del sistema neoliberal, y en el proceso de demolerlas, te aprovechas personalmente, y ahí entonces tú eres al mismo tiempo revolucionario y al mismo tiempo corrupto, porque te estás Claro. aprovechando personalmente. Y eso ocurrió en todo. En la Revolución Francesa, uno de los personajes más famosos, que fue guillotinado por eso, era Danton. Lean la historia de la Revolución Francesa. Era revolucionario, pero al mismo tiempo se forraba los bolsillos, y no solo él, sino que un montón más. Eso está documentado, es parte de la historia de la revolución. Estas dos cosas van muy en paralelo y de repente entran en pleno contacto, efectivamente. Por eso, esa mirada y esa explicación que tú haces es la que mira un sector político de nuestro país y otros no lo hacen, porque el diagnóstico o la mirada que ellos tienen es distinto y no Ujú. es una diferencia menor. Entonces, todo lo que ocurrió en el gobierno de Gabriel Boric, que yo creo que igual de todas maneras el gobierno de José Antonio Cast está al debe, ¿ah? Y no sé si está al debe por tratar de equilibrar sus fuerzas internas, aunque no sean una coalición formal, o está al debe porque es tan profundo que no se puede hacer, o está al debe porque está esperando el momento. No lo sabemos, el gobierno lleva un No poco más de puede no 100 estar al días, debe. No puede no estar al debe en esto. No pero, puede. pero habría otras maneras de hacerlo. ¿Qué pasa ¿Quién con el sabe? Consejo de Defensa del Estado? Si no tenemos Consejo de Defensa del Estado acá. Tenemos un Consejo de Defensa del Estado que hace cherry picking. ¿Qué pasa con el Ministerio Público, además, que a veces puede comenzar investigaciones de oficio? Si ustedes sacan la cuenta a propósito de la revolución y los revolucionarios de izquierda, etcétera, el Ministerio Público hoy tiene a 3 parlamentarios de derecha investigados. Y resulta que la investigación de Carol Cariola, las fundaciones, Procultura, se está dilatando. Bueno, Orrego está libre ahí está de el polvo y tema del paja. personal, po. ¿Mm? Lo que dije en tantos programas, que ellos estaban llenando, copando el aparato público con su gente, que es otra forma de hacer la revolución. Si tú no puedes abiertamente echar abajo un sistema institucional, formalmente decir estas instituciones se reemplazan por otras, como trataron de hacerlo con el proyecto constitucional. Ese intento formal les falló y usaron el otro sistema, que es llenar con su gente. Entonces, el gobierno no puede ocupar esos métodos que tú dices, porque resulta que está el enemigo adentro, po. El enemigo está dentro de la casa. ¿Qué haces tú? Mira tú lo que pasa con eso que usaron en la izquierda, ese Consejo Constitucional, ¿cómo se llama? Que revisa si algo es constitucional o no. ¿Cómo se llama eso? Tribunal El Constitucional. Tribunal Constitucional. La otra vez hice la lista de los personeros, pues. Ahí predomina la izquierda. Hay unos que son de frentón de izquierda y hay otros que se llaman a sí mismos moderados, que son los que rápidamente se pliegan con la izquierda. Entonces,
¿Qué instrumentos puede usar? Si ese es otro problema de este gobierno. No tiene los instrumentos. No tiene los instrumentos en el aparato del Estado. No hablemos ni siquiera de las leyes. En el aparato del Estado está repleto de gente de izquierda. Por eso algunos plantean, mira, esto lo vi en una conversación de respuestas al director y etcétera, algunos plantean, ok, pero este gobierno me imagino que no se va a conformar con gestionar lo que hay, como quizás fue lo de Sebastián Piñera, incluso aunque mejorara un poco más la economía, con la creación de algunos empleos, puede ser, no es suficiente para este gobierno. Entonces algunos planteaban, tiene que utilizar las herramientas como actos ejecutivos o actos administrativos para cambiar lo que pueda cambiar dentro de Sí. las facultades que le da la Constitución. Y me dan algunos ejemplos porque me llegaron también algunos mails, lo planteo acá nomás. No sé qué tantas posibilidades hay, pero siempre hay, se puede avanzar de a poco. Lo que hizo Milei. Cuando sale Milei, en la primera parte de su gobierno tenía 8 diputados, no tenía más, y empezó a tirar algunos documentos administrativos, decretos, como se llaman acá, etcétera. Si es que se quiere realmente, se tiene la convicción de que hay cosas que tienen que cambiar democráticamente, hay que hacerlo, porque Yo creo sentarse a que la eso, mesa de yo, negociación, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero el primero proyecto es, están tratando de lograrlo mediante los mecanismos normales de eh, aprobar leyes. Cuando esto les fracase, si les fracasa, que es lo más probable tal como está la cosa en el Senado, yo creo que eventualmente el próximo año al menos vamos a empezar a ver acciones basadas en decretos ley. No le va a quedar otro camino a este gobierno, entonces ahí lo van a acusar de que ya no es una democracia, que es una tiranía fascista. claro, Vamos a ver otra historia. Y antes de seguir con esto, amigo, que les predigo que eso es lo que va a ocurrir, permítanme hacerme cargo de mi segundo bloque comercial. También son productos y servicios de utilidad para ustedes. Edisur, por ejemplo, una editorial que tiene una librería allí en Compañía 1025, donde usted va a encontrar títulos de autores importantes, en libros bien hechos, a precios asequibles. Además, en edisur.cl hay una sección digital donde hay un montón de títulos en formato digital a precios muy bajos para que usted disponga de libros que en papel ya no se encuentran, muchos de ellos. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores que están a su disposición para revisar cómo está funcionando la logística de su empresa, descubrir lo que está mal, donde usted está perdiendo dinero y clientes, le van a ofrecer una alternativa y le van a buscar el personal adecuado para que ejecute las acciones de ese modelo alternativo. SLI Consultores son ingenieros especialistas en esa materia. Continúo con esta empresa tan novedosa, tan original, que se llama Pontara, que ustedes ubican en pontara.cl. No les digo más, ya les he contado. Es para gente que quiere publicar, que quiere transformar sus ideas, sus libros, en libros de verdad, libros físicos que lleguen a las manos de lectores. Y para eso está Pontara desde el principio del proceso hasta el final. Incluso si usted no ha escrito nada todavía, pero tiene una idea de un libro en la cabeza, no sabe cómo empezar a hacerlo, aquí estaremos, porque yo soy parte de esto, para ayudarlo a convertirlo en un libro, posteriormente para mejorar ese libro, posteriormente para ver si se imprime y se edita. Todo con pontara.cl y termino este bloque terminándolo aquí con pontara.cl, estimados amigos. No va más. Volvemos al programa. oye, Dime, vámonos a Venezuela porque la catástrofe es tremenda. Más de dime. 3.500 muertos y eso es lo que son Es la cifras cifra oficial preliminares. nomás. Claro, 17.000 heridos, algunos heridos de gravedad. Y hay un punto con respecto a la catástrofe que tiene que ver con el reflejo perfecto del fracaso del chavismo. Y esto porque durante la época de Chávez, él tenía un programa muy definido que lo repitió varias veces y era parte de como la misión del chavismo, del socialismo del siglo XXI, que se llamaba Misión Vivienda. Y su idea principal, porque lo decía en su discurso y después lo continuó Maduro, queremos romper la lógica del capitalismo que mercantiliza la vivienda. Todos lo aplaudían
Y esto tuvo consecuencias no solamente políticas, tuvo consecuencias en esta catástrofe, que pudo haber sido una emergencia, pero que la convirtió en catástrofe, porque a pesar de haber sido este un símbolo, la política de vivienda de Hugo Chávez y luego de Maduro, de la entregar viviendas dignas, hay mucho video, hay mucha foto de eso. Resulta que esos mismos edificios, por ejemplo, en el estado de La Guaira, donde ha sido parte del epicentro de la catástrofe, los mismos edificios que entregó Chávez fueron los que se cayeron. Claro que se cayeron edificios privados también, pero la mayoría de estas viviendas sociales o de estos edificios que fueron entregados por Chávez se cayeron, algunos lo comentan, como si fueran de cartón. Dice que uno de los peores focos del desastre y la catástrofe tienen que ver en el estado de La Guaira con estas viviendas entregadas por Chávez y que son varias viviendas de edificios que además tienen un complejo que se llama Hugo Chávez, donde también se construyeron viviendas sociales, donde se cayeron prácticamente todas. ¿Y cuál es el punto? Mírenlo, las cosas como van teniendo efecto. Acuérdense que Venezuela, producto de la dictadura, durante muchos años, décadas quizás, no tenían periodismo que pudiera entrar, cadenas internacionales que pudieran entrar libremente a reportear. Producto de esta emergencia y de esta catástrofe, han llegado algunas cadenas norteamericanas a reportear la catástrofe y con algunas complejidades en un principio, pero han podido reportear. Resulta que el New York Times saca este reportaje donde habla con ingenieros venezolanos y dicen que por años, los expertos en Venezuela decían que estas viviendas con un simple temblor se iban a caer porque estaban siendo construidas de una manera muy ligera. Y el New York Times entrevistó a varios ingenieros y agrupaciones de ingenieros y varios decían, mira, acá hay reportes, nosotros tenemos los reportes de cómo estas viviendas, producto de que Hugo Chávez las quería entregar rápido, masivamente y demostrar que la revolución bolivariana venía a la gente, decía, calidad de los materiales no correspondiente a la necesidad de seguridad, los cálculos de las viviendas y de los edificios mal hechos, muy a la ligera. Se advirtió que el terreno, puntualmente en La Guaira, era un terreno no apto para levantar esos edificios. Pero resulta que Hugo Chávez además aceleró la construcción de estas viviendas en el año 2011, plantean los mismos entrevistados en el New York Times, porque venían elecciones. Y dice, el 2017, el presidente del Colegio de Ingenieros en Venezuela dice, nosotros pedimos información sobre la construcción de todos estos complejos Hugo Chávez y nos dijeron que era secreto de Estado. Imagínense que la construcción de la vivienda era secreto de Estado. Entonces, muy claramente plantean, no mueren por el desastre o por la magnitud de los sismos del terremoto, sino que mueren estas personas por culpa del gobierno que construyeron sin ningún elemento básico de seguridad o como deben construirse las viviendas. Principalmente el programa estatal chavista de la vivienda era el programa emblemático de la revolución bolivariana. Bueno, y fue muy emblemático en realidad porque estos regímenes socialistas, totalitarios, verticalistas y corruptos se desnudan en estas situaciones. Claro. Ese edificio que se derrumbó desnuda el derrumbe total, lo que significaba ese régimen, que era un régimen hecho de cartón piedra. Y fíjate que no por casualidad lo mismo pasa en China. Incluso allá han habido temblores y terremotos que pues, después está la cosa es tapada, en que se viene todo abajo. Y en China inventaron una palabra, los chinos, no yo, hablan de las construcciones tofu. No sé qué es lo que es el tofu, creo que es un alimento, una El mazamorra. tofu parece un queso, pero no es Bueno, queso propiamente tal. una cosa así. O sea, una argamasa de mierda, Una cosa digamos, que nos blandita. sirve usted. Entonces, se cae en puentes, se cae en edificios y muere gente. Debajo el tofu. Esa es la manera como funcionan. Y te voy a poner otro ejemplo que quizás ustedes no se acuerdan. Chernobyl, en Rusia. Una construcción tofu. O sea, en este caso, para abaratar costos y para demostrar que eran tan eficientes como los capitalistas, que nunca lo han sido,
Ya saben que no le pusieron una bóveda que tapara todo y por supuesto ya saben lo que pasó con Chernobyl. Después le echaron la culpa, por supuesto, al imperialismo yanqui, que había habido una conspiración. Siempre tiene que haber una conspiración. Entonces, esto es típico de estos regímenes. Y acá en Chile también tenemos ejemplos, pues. Las pocas cosas que se hicieron mal, no sé si a nivel físico o a nivel institucional, mal, porque los tipos, entre que son corruptos y que son incompetentes, lo que hacen lo hacen mal. A mí me contaron que uno de estos edificios que se vino abajo en Venezuela, se desparramaron billetes porque lo usaban para guardar plata, toneladas de plata. Salían los rescatistas salían con los bolsillos en que le emergían los fajos. O Y, sea, por, una cosa de caricatura ya. y además, métale entre medio que la construcción de estas viviendas sociales, que fue política de Chávez principalmente, pero continuada por Maduro, llenas de corrupción también. Por ejemplo, hablan de una empresa turca que levantó un edificio en una semana. Ustedes se imaginan un edificio en una semana, ¿no? Que fue además ahí con la cinta cortada por Chávez y dicen, ¿por qué le entregaron esta licitación a una empresa turca? Y entonces la respuesta fue en ese minuto, es que los turcos tienen mucha experiencia sismológica. Si esto no tiene nada que ver con la sismología, tiene que ver con los amigos en su Con minuto, la corrupción tiene que ver. De Hugo Chávez y de poner en la planilla Excel que ese edificio costó 10 millones de dólares, pero es que en realidad pagó uno, si es que, ¿no? De eso se trata. Entonces, es interesante ver cómo voy a dejar de lado el tema de las vidas humanas y de las muertes, porque eso no tiene Eso comparación. deja solo a los periodistas Se lo que voy a se dejar a los periodistas especializan porque acá en lloriqueo. estamos analizando un aspecto político. Y es interesante ver cómo el terremoto que viene inesperadamente en Venezuela es un reflejo o quizás la caída final, si tuviéramos que hacer una película, La metáfora, es una metáfora. una metáfora del chavismo en toda su dimensión, en la parte Así es. institucional. Las Fuerzas Armadas, que comentamos la otra vez, de que al final eran de cartón, no tenían organización, no tenían jerarquía, mucho general, poco soldado. Si al final la, la particularidad que tienen las Fuerzas Armadas para estos eventos es que rápidamente se pueden organizar porque las Fuerzas Armadas tienen un sistema jerárquico. Entonces, cuando tienen que colaborar en emergencias, por lo menos nuestras Fuerzas Armadas, así lo demuestran en las emergencias, no es porque hayan ensayado o estén preparándose mientras hacen ejercicios militares para un gran terremoto. Lo adquieren o lo incorporan porque jerárquicamente pueden funcionar en base a las instrucciones y en base Rápidamente. al entrenamiento que tienen. En cambio, las Fuerzas Armadas venezolanas demostraron inoperancia, ineficacia. Entonces, mira cómo se empieza a derrumbar todo este mito que ya lo sabíamos, pero aquí hay una cosa mucho más patente, no es abstracta el ejemplo, sino que uno lo puede ver. Se derrumba las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de su Bueno, pero eficacia y no, se no, no derrumban los olvi- edificios, como el derrumbe sí. del régimen bolivariano. ¿Ah? Bueno, si en 20 minutos les raptaron al presidente, po, a las Fuerzas Armadas, Custodiado a por las agentes tremendas. cubanos. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que hablaban antes de que pasara eso, cuando aparecían hasta a cualquier hora de la noche estos generales de pacotilla haciendo declaración y mostraban unas imágenes de unas viejitas a las cuales les habían pasado un trabuco? Bueno, eso es el izquierdismo, pura mentira, pura escenografía y pura incompetencia. En 20 minutos los yanquis se los pasaron por el forro de los pantalones. Y ahora con el terremoto peor. Bueno, está claro. Antes de ir, estamos acercándonos al final, no se me vaya a olvidar, porque ahí me reta todo el mundo, a Gires, que ustedes ubican, Gires con J, gires.cl, es una empresa de un ingeniero mecánico que tiene muchos años de experiencia en ayudar a montar una actividad empresarial en varios niveles y planos, desde una fábrica hasta una población, o sea, un conjunto habitacional. Él es especialista en el diseño de ingeniería, el diseño financiero, incluso en el detalle, si se trata de una fábrica que necesita máquinas de herramientas, de ver cuáles son esas máquinas de herramientas más eficientes, dónde comprarlas, etcétera. Todos los aspectos de montar una actividad empresarial, una organización, todo desde el punto de vista de la ingeniería, del cálculo, de la matemática, de la experiencia. Gires.cl. No haga las cosas al lote si las puede hacer bien, estimado amigo. Sigo con Salinas y Ojeda.
otra empresa, esta vez de legal, es un bufete de abogados especializados en temas civiles, han estado en muchos casos, han ganado muchos casos, tienen una tremenda experiencia. Si usted va a tener que terminar en un tribunal defendiendo un caso, póngase en contacto con los mejores, salinasyojeda.cl. Sigo con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que entrega un servicio integral que ya les he explicado, todos los aspectos de la comunicación para que usted, su servicio, su producto, su presencia llegue a existir realmente. Comunicar su historia es algo más que simplemente poner una frase. Hay que investigar cuál es digamos, la esencia de lo que usted hace, de su producto, su servicio y saber comunicarla. Y eso lo hace Lascar Comunicaciones. Y termino con La Bollería, una empresa de banquetería chiquitita, pero muy eficiente, que yo conozco personalmente a los dueños. Además, fabrican, producen, cocinan pasteles y dulces muy ricos. Si usted está organizando un banquete, está obligado, porque nadie organiza banquetes por gusto, creo yo, porque es un cacho gigante. Usted necesita un banquetero en ese caso, y qué mejor que la bollería que ustedes ubican en Instagram, @la bollería Piric. Vuelvo ahora con Madame. Oye, dos temitas que se juntan en uno y que tiene que ver con la gestión y quizás como para ponerle un poquito de Nos queda un minuto, positividad. ¿ah? ¿Nos queda un One minuto? minute. Un Sí, minuto. mira, varios plantean, y creo que tienen razón, ¿ah? En que el argumento del gobierno José Antonio Kast del gobierno de emergencia se va agotando. Y es verdad, se va agotando porque la gente, el ciudadano común, no puede estar escuchando meses más meses que en el gobierno, este es un gobierno de emergencia o que estamos en emergencia, porque al final de cuentas las emergencias tienen que tener solución rápida. Si simplemente es un eslogan o va a quedar como cuando Gabriel Boric decía los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Va a ser un nada, va a ser una frasecita nomás como para ponerla después en algún chiste en Instagram, digamos. El gobierno de emergencia tiene que tener una bajada. Y resulta que me topé y creo que aquí el gobierno tiene algo con respecto a la lista de espera oncológica. No hay nada más urgente que tratar rápido o de por lo menos diagnosticar o de hacerle seguimiento a un paciente oncológico, una lista que durante el gobierno de Gabriel Boric se fue acumulando y tenían un retraso o cálculo como un 30%, 40%. Eso es vida o muerte para un paciente oncológico. Y resulta que el gobierno había planificado, o el MinSal, digamos, había planificado que el contacto con esta lista de espera oncológica iba a terminar en septiembre, pero resulta que al 6 de julio ya contactaron casi al 100%, hablan del 99.9%, no sé qué es eso, de los pacientes que estaban con lista de espera oncológica al 31 de marzo. Y Está entonces bien. la ministra May Chomalí dice que va a iniciar un recorrido por el país para hacer algo muy simple y es decirle a los chilenos que están contactando y dar gracias también a los miles de funcionarios que hicieron posible que en 90 días el gobierno cumpliera este objetivo. Si es así, a mí me gustaría conocer, mira, al programa me escriben harto, si es así me gustaría, ojalá, que me escriban pacientes que a veces me han escrito, que fueron contactados, porque si esto es así y es real, yo siempre como periodista digo, bueno, esta es la versión oficial. Quiero saber realmente de los pacientes si los contactaron. Aquí el gobierno tiene algo, aquí Ok. el gobierno tiene un punto político con respecto al gobierno de emergencia y a la eficiencia que se puede llegar, incluso recortando recursos públicos, porque acuérdense que los ministerios Sí. han tenido que recordar, en total el gobierno iba a recortar 6.000, vamos en 3.000, y en la izquierda dice, ¿y qué pasa con los pacientes? No, no se va a poder atender hospitales. Mira lo que hicieron acá funcionarios bien dirigidos. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver si se suman otras iniciativas que logren funcionar a pesar de la oposición dura de la señora Martínez y de tantos genios resplandecientes que tenemos el gusto de tener arriba en el poder. Pero ustedes recuerden, nunca olviden que esas personas no llegaron en una nave espacial, ustedes los eligieron. Y ustedes los pueden deselegir el día de mañana. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. El próximo programa con Nicole es el jueves, acuérdense, y ahí veremos cómo sigue este tema de la discusión en el Senado de la ley de reconstrucción y todo lo demás.
Y efectivamente esto ya de gobierno de emergencia debería llamarse ahora gobierno de crisis, creo yo. Porque eso sí que son duraderas. Las crisis pueden durar mucho tiempo. De hecho, está en la naturaleza de una crisis, que es un Así es. estado de cosas que como no se resuelve ni para un lado ni para el otro, a eso es lo que llamamos crisis precisamente. Y ahora sí, no te voy a dejar No, porque si iba a no son hacer un nuestros 10 comentario, minutos. si no voy a Te abrir conozco, te nada. conozco, No te voy a conozco. hablar, voy a hacer un comentario. No, es que te Parte, conozco. mira, lo voy a decir en 3 segundos. Parte de quizá el estar desencantado con el gobierno, esa gente que aparece en las encuestas y que el gobierno de Cast bajan en aprobación, pero yo lo he estado tanteando en el medio ambiente y leyendo, siempre leo la gente en redes sociales Se te carta al fueron los director. papeles. Ya, ahora sí termino. Parte de ese desencanto tiene que ver con el gobierno de emergencia. ¿En qué sentido? En que yo pregunto, ¿y usted por qué no aprueba hoy al gobierno de Cast si usted votó por Cast o qué sé yo? Porque esperaba más. Y uno pregunta, ¿pero si llevan 100 días? No, pues. Dijeron que era un gobierno de emergencia y que iban a actuar rápido. Parte del desencanto y Es la- de quizá la ansiedad de las personas para que mejore este país tiene que ver con el relato de emergencia. Entonces, ya. o hacen los cambios rápidos o cambian el relato porque de emergencia ya después de 100 días no va a poder seguir funcionando. Bueno, ahora para mí una emergencia, porque se me está acabando el tiempo de Ya te grabación. dije que ese era un reloj chino, te marca mal, te lo marca mal. Oh, ya te vas a agarrar de eso todo el tiempo ahora, Sí, ya. el reloj Ok. chino no sé. Bueno, estimado Ya, amigo, sería todo. Nos vemos de nuevo con la Madame de los dos puntitos el próximo jueves. Chao, chao. chao, chao.